Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, pues ya oraron, entonces vamos a entrar de lleno a la palabra de nuestro Señor. Eh, Vamos a hablar sobre la restauración. La restauración y para empezar quisiera decirles algunas frases que a lo largo de mi vida yo he escuchado acerca de cuando uno comete errores y lo que significa cometer errores y restaurar esos errores o aprovechar esos errores para el bien de uno. Quizá usted también los ha escuchado a lo largo de su vida, quizá los conozca, y uno de estos frases que he escuchado es: el necio más grande de todos es aquel que se rehúsa a aprender de sus errores. Es una gran verdad. Cuando usted y yo cometemos un error, es importante aprender de ese error para no volver a caer en ese error. Si no, aunque es un error, no valió la pena, ¿verdad? Otra frase que he escuchado es: el hombre o la mujer que nunca comete errores se ha de cansar de nunca hacer nada. Porque solo aquel que no hace nada, pues no comete errores, ¿verdad? Y también hay una gran parte de verdad en esta frase. Otra frase es: un error comprueba que alguien por lo menos intentó hacer algo. Muy similar a la anterior. Un error comprueba que alguien por lo menos intentó hacer algo. Otra frase: la mayoría de nosotros aprenderíamos de nuestros errores si no ocupáramos tanto tiempo en buscar a quién culpar. ¿Sí o no? Es una verdad. Aprenderíamos más de nuestros errores si no gastamos energía en buscar a quién culpar sobre el error que nosotros mismos cometimos. Pero muchas veces ahí andamos buscando a quién culpar, ¿verdad? Hay una frase por ahí que dice: no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Y una última frase que capturé fue: si no aprendes de tus errores, no vale la pena cometerlos. Si no aprendes de tus errores, no vale la pena cometerlos. Una gran verdad también. Y yo quisiera que imagináramos un poco, supongamos, o a lo mejor ni siquiera tenemos que imaginar, porque seguramente fue la historia de muchos de los que estamos aquí sentados. Cuando escuchamos el Evangelio por primera vez en nuestra vida, por tercera, por cuarta, no sé, pero cuando tú escuchaste el Evangelio y te arrepentiste y entendiste que necesitabas a Dios en tu vida, usted seguramente respondió con mucha alegría, con mucha fe a ese llamado de Dios, a esa creencia que empezó a tener, esa convicción que empezó a tener sobre la salvación que Dios nos dio, y por tal entendimiento de saber lo que significa la salvación, el perdón de Dios, usted quizá empezó a trabajar de una manera muy fuerte dentro de la iglesia. Quizá se acercó a algún pastor, a algún ministerio, y dijo: yo quiero trabajar para Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y tenía usted un ímpetu tremendo para buscar de alguna manera servir a Dios. Aprendió quizá algún nuevo talento para servir a Dios, porque usted estaba convencido que necesitaba en su vida servir a Dios. Pero quizá también, como muchos de los que estamos aquí, pudo pasar que poco conforme el tiempo fue pasando, esa euforia fue bajando, se fue apagando, dejamos de servir a Dios como al principio, por miles de pretextos: porque trabajo, porque ya no me da tiempo, porque estoy cansado, porque lo que usted guste y mande. Buscamos pretextos para dejar de servir a Dios, e incluso muchos se han apartado completamente del camino de Dios. Muchos que estaban aquí ya no lo están. Muchos que servían aquí ya no lo están. Muchos que incluso eran
por así decirlo, algún líder en algún momento, ya ni siquiera está. Como dice la palabra, dejamos ese primer amor. Renunciaste o renunciaron, mientras los demás siguen trabajando, siguen adelante. Y quizá a lo mejor, a veces hasta con un sentimiento de culpabilidad seguimos. Otros que a lo mejor ni siquiera tienen ese sentimiento, ¿verdad? Mi pregunta para aquellos que a lo mejor en algún momento sirvieron a Dios y ya no están sirviendo más a Dios. Mi pregunta es, ¿podrá Dios volverlo a utilizar de nuevo para su servicio? Claro que sí. Claro que sí. Porque Dios es un Dios que es un Dios reconciliador. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios misericordioso. Y hoy quiero que meditemos un poco acerca de eso, de las segundas oportunidades que tenemos en la vida espirituales, sobre todo. Y quiero relatarle, quizá usted ya lo conozca, seguramente lo debe conocer, porque usted es un asiduo lector de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estoy hablando de un personaje que encontramos en la Biblia, que se llamó Marcos, o le apodaban Marcos, se llamaba Juan. Y él es el autor, de hecho su nombre, el segundo evangelio lleva su nombre porque él es el autor de ese evangelio. Para que veamos del tamaño de lo que se convirtió después de un gran tropiezo que tuvo. Él es el autor y claramente podemos, o claramente Marco pudiera identificarse con el escenario que le conté hace ratito, de alguien que empezó a tambor batiente en la palabra de Dios, pero que llegó un momento en que renunció. Marcos se había ganado la fama de que en un momento de su vida, que no era una persona de fiar, que era un hombre que echó a perder, por así decirlo, un llamado que llegó a tener. Sin embargo, pudo encontrar o conocer la bendición que es la segunda oportunidad. ¿Cuántos saben que es una bendición tener una segunda oportunidad? De hecho, el evangelio de Dios es eso. ¿Sí o no? Es una segunda oportunidad para que el hombre se reconcilie con Dios. Eso es el evangelio, es una segunda oportunidad para usted y para mí. Las segundas oportunidades, si se tratan de nosotros, mucho mejor, ¿verdad? Ay, dame una segunda oportunidad. Pero cuando se trata de nosotros darle una segunda oportunidad a alguien, a lo mejor ahí ya no nos gusta tanto, ¿va? Pero cuando se trata de nosotros, ay sí, dame una segunda oportunidad. Marcos, del fracaso a una segunda oportunidad. Y a mí me gustaría que me acompañara, vamos a leer algunos versículos en la Biblia. Acompáñeme a Hechos, por favor, capítulo 12. Hechos 12, versículo 12 también. En la mañana decía, hay una broma que hacemos entre los cristianos, que decimos, los que son cristianos abran su Biblia, ¿no? Los que son cristianos abran su Biblia, porque son los que traen la Biblia. Pero ojalá y que el traer la Biblia nos hiciera cristianos, ¿no? En realidad a veces es una apariencia. Qué bueno que trae su Biblia, no la deje de traer, pero eso no nos hace cristianos. Yo sé que es una broma lo que decimos, pero de Hechos 12, versículo 12 dice, esta es la primera vez, simplemente para poner un poco del contexto, es la primera vez que se escucha acerca de este hombre, Juan, apodado Marcos. ¿Sí? Aquí los apóstoles solían ir a orar mucho a la casa de la mamá de Juan. Lo vamos a leer, de hecho, mire. Hechos 12 dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Está hablando de Pablo, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. Cuando usted escuche ahorita Juan y Marcos es el mismo personaje, ¿sí? Donde muchos estaban reunidos, ¿para qué?
para orar, estaban orando. Los creyentes de Jerusalén acostumbraban, le repito, con frecuencia reunirse a orar en casa de María. Marcos no era la excepción. Y seguramente los apóstoles, los discípulos, vieron en Marcos, mostró Marcos cierta cualidad para la palabra de Dios, cierto ímpetu para servir a Dios. Y dijeron, bueno, pues vamos a utilizar a este joven para que nos ayude en la palabra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. Vieron en él un espíritu dispuesto. Y adelantito en el versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, usted sabe que Saulo es Pablo, ¿verdad? Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pablo y Bernabé salieron a un viaje misionero. Se lo llevaron a este hombre, a este Juan Marcos, se lo llevaron como un ayudante, como un auxiliar, como alguien que les podía echar la mano en el trabajo que se avecinaba. Y en el capítulo 13, adelantito, capítulo 13, versículo 5, dice, estaban inmersos en este viaje misionero en el cual iba Juan Marcos. Dice, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Y qué dice? Tenían también ¿de qué? ¿De ayudante a quién? A Juan. Ahí estaba este muchacho, este joven, trabajando para la obra de Dios. ¿Sí? Se trataba de una gran oportunidad para este joven. Una oportunidad de aprender, imagínese usted, ni más ni menos que de Pablo, este gran apóstol que tenía un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, que tenía una revelación tremenda de la palabra de Dios y también de su tío Bernabé. Estaba cubierto para que este muchacho se hiciera un gran conocedor y un gran impartidor de la palabra de Dios. Sin embargo, podemos ver, ahorita vamos a leer que no muy avanzado el viaje, este Juan Marcos decide por alguna razón regresar. Acompáñeme a Hechos 13:13. Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, donde Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. Este joven, en su imprudencia o al ver, no sé cuál haya sido la razón, pero al ver que a lo mejor las cosas, al predicar la palabra de Dios, se ponían de color de hormiga, decimos, se ponían intensas las discusiones, quizás sufrían persecución, quizás sufrían de sed, quizás sufrían de frío, quizás no tenían dónde descansar en un colchón, soñare la espalda en las noches, quizás pasaban hambres, no lo sé, no sé cuál haya sido el principal motivo por el cual este hombre, este muchacho, este jovencito se apartó y dijo, ¿saben qué? Yo no voy más, yo ya me regreso a casita. Allá estoy mejor, estoy más cómodo. ¿Sí? Entonces, este joven se regresó, los abandonó, los dejó a la mitad del viaje ahí, colgados, como decimos, como acostumbramos a veces decir. Me dejaste colgado, ¿no? Y cuando Pablo decidió hacer junto con Bernabé otro viaje misionero para predicar la palabra de Dios, al tío, ¿verdad? Como buen tío, dijo, pues vamos a llevarnos otra vez a Juan Marcos. Y Pablo, como un hombre que era, por lo que alcanzamos a ver en la escritura, un hombre de pocas pulgas, decimos, ¿no? Dijo, no, a ese sí ya no. Nos quedó mal la última vez, yo ya no lo llevo, yo ya no le doy una segunda oportunidad. Sin embargo, su tío Bernabé dijo, bueno, pues yo sí me lo quiero llevar,
yo confío en Él, yo descanso en que Él puede hacer bien las cosas. Y hubo ahí una pequeña diferencia entre Pablo y Bernabé y decidieron separar los caminos y cada quien se fue por su lado. Pero Bernabé se fue con Juan Marcos, con su sobrino. Mire, ahí vamos a leer, vamos a comprobar lo que le estoy diciendo. Aquí en Hechos 15, versículo 37. Y es que no es para menos que Pablo haya dicho, no, sabes que yo ya no me lo llevo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí pensaríamos igual si alguien nos falló en algo. Digo, no, yo ya no confío en él. Ya no lo vuelvo a hacer esto, yo no vuelvo a hacer lo otro con él. Dice versículo 37, y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. En ese lugar, en lugar de Bernabé, Pablo escogió a Silas como su compañero de viaje, y Bernabé a su sobrino. Y dice, navegaron a Chipre. Ahí usted puede leer un poquito más adelante, fueron rumbo a Chipre. Y esta es la forma en que Bernabé se convirtió, por así decirlo, en mentor para su sobrino Juan Marcos. ¿Por qué? Porque tenía fe en él, algo veía en él. Y después de esta segunda oportunidad que tuvo Marcos, hubo una restauración, una confianza total en este jovencito, en este muchachito. La confianza que Bernabé volvió a depositar en Marcos dio resultados positivos. Cerca de 10 años más tarde, Pablo escribió desde una prisión, mira, acompáñeme a Filemón. Filemón 1. Pablo, estoy hablando de Pablo. Pablo desde una prisión escribió una carta dirigida a este hombre, Filemón, a donde estamos yendo al libro de Filemón. Filemón 1, 24. Y en ella envía saludos a muchos hombres. Y entre ellos, ¿quién crees que aparece? ¿El nombre de quién? Pues de Marcos, este hombre que le había fallado en algún momento de la vida. Dice, Filemón 1, desde el 23 vamos a leer, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Recuerda, estaba prisionero, Pablo estaba prisionero y estaba con Epafras. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Quién más? ¿A quién le manda saludos? Mire, Marcos, no le manda saludos. Está ahí diciendo Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿mis qué? De haber sido un hombre que perdió completamente la confianza de Pablo, ¿ahora qué era? Un colaborador más. Un colaborador más. La segunda oportunidad, Marcos la aprovechó. La aprovechó. Y también en una segunda prisión que tuvo en Roma, fíjese, acompáñame a segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Pablo volvió a escribir desde una segunda prisión en Roma. Le escribió a este hombre, a este joven también, Timoteo. Y mire la petición que le hace. Dice, ¿ya estamos ahí? Segunda de Timoteo 4, versículo 11. Versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, ¿a quién? A Marcos, y tráele contigo. Y fíjese la siguiente declaración, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para la obra. Algunos de nosotros, alguien nos ha fallado y quizá en algún momento perdió la confianza, pero ahora usted dice, bueno, lo hizo, pero ahora ya confío en él. Usted ha dado una segunda oportunidad a alguien, a lo mejor que le falló, y ese hombre o esa mujer, ahora usted puede decir, bueno, ya se volvió a ganar mi confianza, aprovechó esa segunda oportunidad. Ojalá y sea así. Ojalá usted que perdió la confianza de alguien,
se la haya vuelto a ganar por una segunda oportunidad. Los hijos generalmente reciben muchas oportunidades de sus padres, ¿sí o no? Muchas. En la escuela, en donde usted guste, generalmente más en la escuela, ¿verdad? Y hay veces que cuando se les da una segunda oportunidad a los hijos, ellos responden bien, la aprovechan. Pero hay otros que, lejos de eso, vuelven a fallar. Y no lo aprovechan, más bien se aprovechan. Es diferente, ¿verdad? Es diferente aprovechar a ser aprovechado. Son cosas muy distintas. Usted como padre seguramente lo ha experimentado muchas veces. ¿Ha visto a su hijo aprovechar las oportunidades o aprovecharse de las oportunidades? Usted le confía algo a alguien y a lo mejor alguien lo aprovecha esa confianza. Pero hay otros que se aprovechan y se sirven con la cuchara grande de la oportunidad que les da a alguien. Y sabe que estas segundas oportunidades, como le decía yo, es el Evangelio de Dios. Dios, cuando usted y yo nos arrepentimos genuinamente y nos dejamos restaurar por Dios, Él nos usa. Él, como Pablo dijo sobre Marcos, puede también decir de nosotros, híjole, es que él o ella me es útil para la obra. Cuando Dios nos da la segunda oportunidad y usted la aprovecha, seguramente Dios puede decir lo mismo que dijo de Pablo, que lo que Pablo dijo, perdón, de Marcos, y que lo diga de nosotros sería algo bueno. Permitamos que Dios haga su obra restauradora en nuestras vidas, para que usted y yo podamos ser de impacto a aquellos que nos rodean. Marcos fue de impacto después de haber regado el tepache, como decimos, fue de impacto. Hasta el día de hoy es de impacto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos bendecidos por lo que él escribió. ¿Sí o no? Por lo que él escribió. Un hombre que se ganó el desprecio del mismísimo Pablo, luego se ganó la confianza, y hoy usted y yo somos bendecidos por el puño y la letra de ese hombre. Que aprovechó, no se aprovechó, aprovechó esa segunda oportunidad. Y sabe que la Biblia está llena de personajes que aprovecharon su segunda oportunidad, pero también está llena de personajes que no la aprovecharon. Esta iglesia está llena de personas que han aprovechado una segunda oportunidad, pero también muchas de ellos siguen sin aprovechar esa segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, no de segundas, sino de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas, de número que quiera. ¿Sabe qué? Lo que no entendemos nosotros es que no sabemos cuál va a ser nuestra última oportunidad. Y más vale que hayamos aprovechado esas oportunidades. Porque si somos aprovechados, vamos a estar en el lugar de muchos grados centígrados, donde no hay más que sufrir, donde no hay descanso para el alma. Y a veces creemos, como los hijos han de pensar que los padres son eternos y que la oportunidad siempre nos la van a estar dando los padres. Ahí está mamá, ahí está papá, que me vuelve a pagar el año escolar. Y no entendemos que muchas veces esa oportunidad fue la última oportunidad. Sansón desperdició una gran oportunidad de ser un gran juez para Israel, pero al final de sus días se arrepintió y aprovechó la última oportunidad para vengarse de los filisteos.
Incluso en Hebreos 11:32, si usted me acompaña, por favor. Hebreos 11:32. En lo que nuestro pastor llama la alfombra roja de los personajes de la Biblia, aparece el nombre de Sansón y de algunos más. Mire, dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Si usted conoce la vida de Sansón, híjole, fueron más fracasos que éxitos, ¿sí o no? La verdad es que, hijo, una tras otra, Sansón. Pero en los últimos momentos de su vida él se arrepintió, y usted puede leer la oración de Sansón. Y hoy, mire, hoy está ahí, en esa que nuestro pastor Daniel llama como la alfombra roja, ¿verdad? Ahí está el nombre de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y de muchos otros más. Pedro aprovechó su segunda oportunidad cuando negó a Cristo y se reencontró con él después. Le dijo nuestro Señor Jesucristo: apacienta mis ovejas. Y Pedro se apacentó. Se hizo un buen discípulo después de ser tan cabeza dura. ¿Dejó de tener errores? No, pero caminaba en los caminos de Dios. David tuvo un grandísimo tropiezo, y después de ese tropiezo tuvo otros que lo acompañaron a ese gran tropiezo, pero al fin de sus días se arrepintió. Las consecuencias ahí estuvieron, pero Dios le dio la oportunidad de seguir estando con él. Moisés, después de matar al hebreo, al egipcio, ¿verdad? Al egipcio, perdón. Dios le llamó segunda oportunidad y la aprovechó. ¿Dejó de tener errores Moisés? No, podemos ver algunos otros por ahí. Pero aprovechó su segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Dios el día de hoy nos está dando a usted y a mí una segunda o una cuarta, o no sé qué número lleves. Pero es importante que tú y yo aprovechemos esa oportunidad. Y repito, no nos aprovechemos de esa oportunidad, sino aprovechemos la oportunidad. Son dos cosas, aunque es la misma palabra, el sentido es completamente distinto. Déjeme leerle una pequeña ilustración que me gustó mucho cuando la leí. Ponga atención, la voy a leer porque, aunque me la sé ya en la mente, la tengo, es mejor leerla, está mejor contada. Yo quitaría muchas cosas y está muy bien contada. Dice: había un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran estancia, mucho ganado, varios empleados, y un único hijo, su heredero. Lo que más le gustaba al hijo era hacer fiestas, estar con sus amigos y ser adulado por ellos. Su padre siempre le advertía que sus amigos solo estarían a su lado mientras él tuviese algo para ofrecerles. Después lo abandonarían. Un día, el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados que le construyeran un pequeño establo. Dentro de él, el propio padre preparó una horca y junto a ella una placa con lo siguiente escrito: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Más tarde llamó a su hijo y lo llevó al establo y le dijo: hijo mío, yo ya estoy viejo y cuando yo me vaya, tú te encargarás de todo lo que es mío y yo sé cuál será tu futuro. Vas a dejar la estancia en manos de los empleados y vas a gastar todo el dinero con tus amigos. Venderás todos los bienes para sustentarte y cuando no tengas nada más, tus amigos se apartarán de ti. Solo entonces te arrepentirás amargamente por no haberme escuchado.
Fue por esto que te construí esta horca. Esta es para ti. Quiero que me prometas que si sucede lo que yo te dije, te ahorcarás en ella. El joven se rió. Pensó que era un absurdo, pero para no contradecir al padre, prometió, pensando que eso jamás sucedería. El tiempo pasó, el padre murió y su hijo se encargó de todo. Pero, así como su padre le había previsto, el joven gastó todo. Vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Se acordó entonces de las palabras de su padre y comenzó a decir: ay, padre mío, si yo hubiese escuchado tus consejos. Pero ahora es demasiado tarde. Apesadumbrado, el joven levantó la vista y vio el establo. Con pasos lentos se dirigió hasta allá y entrando vio la horca y la placa llena de polvo. Y entonces pensó, yo nunca seguí las palabras de mi padre. No pude alegrarle cuando estaba vivo. Pero al menos esta vez haré su voluntad. Voy a cumplir mi promesa. No me queda nada más. Entonces él subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello y pensó, ay, si tuviera una nueva oportunidad. Entonces se tiró desde lo alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el fin. Pero el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente. Y el joven cayó al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, piedras, rubíes, zafiros brillantes y muchos brillantes. La horca estaba llena de piedras preciosas y una nota también cayó sobre en medio de ellas. En ella estaba escrito: esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho. Con amor, tu viejo. ¿Sabe qué? Dios es así. Bueno, más excelente que este padre. Pero cuando parece que todo está perdido para nosotros y nos arrepentimos y obedecemos a Dios. Este hombre obedeció a su padre, ¿sí o no? Digo, bueno, yo le prometí, pues ahí voy. Obviamente el padre sabía que nos iba a matar. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos y obedecemos a nuestro Señor, esas joyas, esos zafiros que cayeron en esa horca, son las bendiciones que van a caer para usted y para mí. Toma esa horca como: voy a dejar de ser yo y voy a obedecer a Dios. Voy a seguirle, no importa el costo. ¿Y sabe qué? Los zafiros, los brillantes espirituales, no los físicos, van a llegar sobre nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Solo cuando usted y yo nos arrepintamos de verdad y sigamos los consejos de Dios. Solo hasta ese entonces, cuando aprovechemos esa segunda oportunidad, Dios va a llenar nuestra vida de bendición. Recuerde, aproveche, no sea aprovechado de la misericordia de Dios. Aproveche la misericordia de Dios, no sea aprovechado de la misericordia de Dios. Proverbios 28:3 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Y ahí viene la segunda oportunidad. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Ve, ahí está la segunda oportunidad, ¿sí o no? Ahí está. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ahí está la misericordia de nuestro amado Señor, alcanzará misericordia. Repito, la segunda oportunidad llegará cuando nos arrepintamos de todo corazón. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la segunda oportunidad, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son
hechas nuevas. ¿Ya vio la misericordia de Dios? ¿Ya vio su segunda oportunidad? Ahí está. Ahí está la segunda oportunidad. Dios quiere restaurar su vida y mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Por eso mandó a su Hijo. Le repito, el Evangelio está basado en una segunda oportunidad para usted y para mí. Es eso, una segunda oportunidad para la humanidad. Ese es el Evangelio de nuestro Señor. Primera de Crónicas 16:34. Celebrad a Dios porque es bueno, porque su misericordia es ¿qué? Eterna. Ahora repito, las segundas oportunidades son para aprovecharlas, no para aprovecharnos, porque son cosas completamente diferentes. Ay, Señor, perdóname. Ah, está bien, hijo, te perdono, y ahí vamos otra vez al lodo. Eso es aprovecharse. Eso es aprovecharse. Eso no es aprovecharla, es aprovecharse. Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Dios quiere extender su misericordia en tu vida. Dios quiere extender su misericordia en mi vida. ¿Qué vas a hacer hoy? Con esta segunda oportunidad que tienes hoy. Mañana no sabemos, porque mañana no sabemos si tú y yo amanezcamos. Bueno, ¿qué mañana, al rato que salgas al periférico con tu carro y llegue un loco y se estampe contigo y pierdas la vida? ¿Aprovechaste tu segunda oportunidad o la desaprovechaste? ¿Qué hiciste? Hay un material que su segundo uso para mí, o por lo menos así lo interpreto, es más importante. ¿Saben cuál es su segundo uso? Hacer el bien para beneficiar a otros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando usted las junta y las dona y las lleva al lugar adecuado, al juntarse cierto número de peso, ¿se convierte en qué? En quimioterapias para los que tienen cáncer. Por eso digo que su segundo uso, la segunda oportunidad de esa tapita es más importante, o así, déjeme simbolizarlo, es más importante que el primero, que es su original uso. Aprovecha tu segunda oportunidad. Aprovéchala. Aprovechala. Hoy tenemos esa oportunidad. Joven, hoy tienes esa oportunidad. Adulto, hoy tienes esa oportunidad. Anciano, hoy tienes esa oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? Si piensas que como los hijos va a llegar después otra porque tu papá te ama tanto, pues a lo mejor sí, pero quién sabe. No, nunca sabemos cuál va a ser nuestra última oportunidad. En el teatro hay al público y a los actores se les anuncia, ¿verdad?, su última oportunidad. Esta es la tercera llamada, ¿sí? Pero la vida no tiene tercera llamada. No sabes cuándo va a ser la tercera llamada. Tienes que estar listo ya. No esperar la tercera llamada. Tienes que estar listo ya. Inclina tus ojos, por favor. Y pon tu tiempo. Yo no te voy a guiar en esta oración. La verdad es que casi no me gusta estar guiando oraciones porque me escuchan más de lo que cada quien dice. Se pone con Dios de acuerdo. Así es que simplemente te voy a dar tiempo para que si quieres aprovechar esta segunda oportunidad, lo hagas de corazón, con Dios, tú y Él. Conforme vayas terminando, pues simplemente levanta, abre tus ojitos y ya. Te dejo con tu relación con Dios.